Bien, bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Pioneros del Cusco. Una vez más invitarles, estamos dando clases presenciales aquí en Cusco. Para este febrero tenemos cupos para que se puedan inscribirse y también tenemos cursos virtuales, ¿no? A los exteriores que lo estamos haciendo de forma virtual, trabajamos por Telegram, por Zoom y también trabajamos con videos ya grabados, pregrabados por USB, hacemos envíos, ¿no? Eso en cuando no tengas facilidades de internet o facilidad a las redes sociales, eso en todo eso, ¿no? Bien, en esta ocasión vamos a avanzar un temita musical que es Guaranguaycito, ¿no? Lo vamos a hacer en la tonalidad de mi menor, en la afinación de mi, para poder aprender de manera fácil. Y ya después pasamos a su nota original. Lo podemos hacerlo en nota si o si no en nota la. La música es así, ¿no? Recuerden que las clases que estamos haciendo son minuciosamente detallados, ¿no? Desde la afinación, la parte teórica, ¿no? Porque de qué nos sirve también solo vemos videos y nosotros queremos practicar viendo videos de YouTube, ya, pero eso podemos hacerlo en cambio ya dominemos la afinación, todas esas cosas, pero si no dominamos la parte teórica, todas esas cosas, no estamos, creo, para poder. Bueno, el que lo entiende lo hace, ¿no? Pero si es que no, es necesario a veces un curso desde el principio, ¿no? Desde lo que es notas musicales, así poco a poco. Bien, está en mi, ya como les indicaba, las tres notas, si, la, sol, y el grupo de dos sería re, mi. Empezaría así, re, mi, un enganchito entre la y si, una octava llega al descanso, dos enganchecitos, ¿no? Enganches leves entre la y si, así, el bordón. El bordón lo empezaríamos en la nota mi, re y mi. En si, esperamos toda la vuelta. Subimos para arriba. Llegamos, el bordón sería si, la, sol, mi. Otra vez. Esperamos en sí. Subimos. La paradita. Estamos entre re y mi. Un toque en re y lo hacemos.
bordón lo voy a hacer acompañar con el dedo medio. La cuerda media con el dedo índice, ¿no? De una octava, de la primera estoy usando la cuarta. O sea, para tocar en mi lo estaría usando la cuerda si. Para tocar en re estaría tocando la cuerda la más. Otra vez de manera lenta. El bordón en re, la prima entre re y mi. Ahí en esa letra ya el bordón pasa así. Para arriba. En sí. Ahí esperas. La juguita. Está entre la y si. Un golpe en la si, sol, la si, sol. La y si. El bordón en sol pero acompañado y bien, eso sería, está en la afinación mi, cualquier alcance estamos, ¿no?